Me llamo Mariana y mi vida comenzó a sonar a un ritmo que no era lo que había soñado. Mi hermano y yo siempre fuimos lejanas. Aunque la diferencia era apenas de 2 años, para mí parecía un abismo imposible de cruzar. Ana era la mayor, la primera, la que siempre estaba un paso adelante. Desde que tengo uso de razón, ella era la que brillaba, y yo, la que miraba desde un rincón. Ana no necesitaba esforzarse demasiado para ser vista. Siempre había una forma de complacerla. Siempre había un sí listo para ella, como si el mundo estuviera diseñado para darle la razón. Yo, en cambio, aprendí a pedir poco. Aprendí a no incomodar. A veces intentaba llamar la atención con algo pequeño, una buena nota, un dibujo, un comentario en la mesa. Pero mi esfuerzo se perdía como una gota en el mar. Mi presencia era silenciosa, casi invisible. Era como si en esa familia existiera un patrón escrito desde antes de que yo naciera. Ana primero, y luego lo demás. Ese patrón se repetía en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada reunión. Incluso en las cosas más simples, quien elegía la película, quien se sentaba adelante en el carro, quien recibía el mejor plato servido. Y no era solo en casa. La familia extendida tampoco ayudaba. Mis tíos preguntaban por Ana, mis abuelos celebraban sus metas, mis primos hablaban de ella con admiración. A mí me saludaban con cariño, sí, pero con un cariño rápido, superficial, como quien recuerda a alguien de paso. Con el tiempo dejé de sentir rabia. No porque dejara de doler, sino porque el dolor se volvió parte de mí, como una costumbre. A los 18 años, ya no esperaba nada de nadie. O eso creía. Fue entonces cuando mi padre anunció algo inesperado, una semana familiar. Al inicio de la supuesta semana familiar, todo iba bien, demasiado bien para ser real. Las mañanas eran tranquilas. Mi madre parecía más amable de lo normal, mi padre estaba presente, hablaba más, incluso reía. Ana, por primera vez en años, no parecía competir por atención. Hasta la casa se sentía distinta, como si el aire tuviera menos peso. Yo no decía mucho, pero observaba. Y entonces, a mitad de la semana, llegó él. James. Un chico de 25 años que apareció en nuestra casa como si ya perteneciera a ella. Recuerdo el sonido del timbre y la manera en que mi madre se apresuró a arreglarse el cabello. Mi padre se levantó con una energía extraña, como si la visita fuera importante, demasiado importante. Cuando lo vi entrar, lo primero que pensé fue que no parecía un muchacho común. Tenía una presencia segura, como alguien acostumbrado a que lo escuchen. Vestía sencillo pero elegante, y su mirada era seria, calculadora, como si estuviera analizando todo sin decirlo. A pesar de su corta edad, James era ingeniero. Y no solo eso, manejaba la empresa de su padre. Ese detalle, que mi padre repitió con orgullo, cayó en la sala como una declaración. Yo lo observé en silencio, desde mi lugar. Ana, por supuesto, fue la primera en acercarse. Sonrió como si lo conociera de toda la vida. Mi madre se mostró encantada. Y mi padre parecía más nervioso que feliz. Como si su llegada no fuera casualidad. Como si James fuera parte de un plan. Y fue en ese instante, mientras todos lo recibían con una calidez exagerada, que sentí un escalofrío. Porque esa semana perfecta. De pronto dejó de sentirse como un regalo. Y empezó a sentirse como el inicio de algo que yo no había elegido. Estábamos todos sentados en la mesa. El ambiente era extraño, pero en ese momento yo todavía no podía explicarlo. La comida olía bien, la mesa estaba demasiado bien servida para lo que solía ser una cena normal en casa, y mi madre se esforzaba por mantener una sonrisa que se veía, ensayada. Ana hablaba más de lo habitual, como si quisiera llenar los silencios. Mi padre, en cambio, estaba callado, serio, con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la de alguien que ya tomó una decisión y no piensa escuchar a nadie. James estaba frente a mí. Tranquilo. Correcto. Observador. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos parecían prestarle atención. Era como si su presencia hubiera cambiado el equilibrio de la casa. Como si desde que él entró, mi padre se hubiera enderezado, como un hombre que por fin tenía una carta ganadora en la mano. Yo jugueteaba con el tenedor, intentando ignorar esa sensación incómoda que me apretaba el pecho. Hasta que mi padre carraspeó. Bueno, dijo con una voz grave.
Quiero aprovechar que estamos todos reunidos. Todos dejaron de hablar. Incluso Ana. Yo levanté la mirada, y por alguna razón, sentí un frío recorrerme la espalda. Mi padre no hablaba así cuando quería compartir algo bonito. Esa era la voz que usaba cuando estaba a punto de imponer una regla, una orden, una sentencia. James me miró de reojo, como si supiera exactamente lo que venía. Mi padre continuó. Esta semana la planeé porque quería darles una noticia importante, una decisión que va a asegurar el futuro de esta familia. Tragué saliva. La palabra futuro me sonó pesada. Mi madre bajó la mirada. Ana sonrió apenas, como si ya estuviera enterada. Yo no entendía nada, hasta que mi padre giró hacia mí. Y entonces soltó la bomba. Mariana, tú y James se van a casar. El mundo se detuvo. No fue una frase. Fue un golpe. Una explosión en el centro de mi pecho. Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, como si mi cuerpo no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Casarme? ¿Con James? ¿Con un desconocido? Sentí que la sangre me abandonaba el rostro, y por un segundo todo se volvió ruido. Las voces se mezclaron, los platos sonaron más fuerte, el aire se hizo más denso. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi cuerpo. Yo no reaccioné. No podía. Mi padre siguió hablando, como si no hubiera dicho nada fuera de lo normal. Como si mi vida fuera un contrato. Como si yo fuera un objeto que se podía mover de una mesa a otra. James es un buen hombre, dijo. Su familia es respetable. Y él puede ayudarnos. Puede salvar la empresa. Ahí lo entendí. No era una propuesta. No era una conversación. Era un trato. Una unión familiar por conveniencia económica. Un acuerdo entre hombres, firmado con mi nombre sin que yo hubiera abierto la boca. Mi estómago se revolvió. Yo estaba siendo vendida. Vendida a James, a su empresa, a su familia. A un futuro que no era mío. Y lo peor era que mi padre hablaba con orgullo, como si estuviera resolviendo un problema, como si yo fuera el precio justo para pagar sus deudas. Papá, mi voz salió temblorosa, ¿de qué estás hablando? Él me miró con paciencia falsa. De lo que debe hacerse. Sentí la garganta arderme. Quise llorar, pero no me salía ni una lágrima. Solo ese vacío horrible, esa sensación de que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente. No. Y dije, esta vez más firme. Yo no quiero eso. Mi padre frunció el ceño, como si mi respuesta fuera un capricho infantil. No es cuestión de querer. Y ahí fue cuando el shock se convirtió en terror. Porque entendí que para él yo no tenía derecho a decidir. No era una opción. Era una orden. Mi mente empezó a girar desesperada buscando una salida. Quería decirle que yo tenía planes, que yo tenía sueños, que yo no era un comodín para salvar su fracaso. Así que me levanté de la silla con las manos temblando. Papá, no puedes hacerme esto. Mi voz se quebró. Yo voy a estudiar. Metí la mano en mi bolso con torpeza, como si mis dedos no fueran míos, y saqué el sobre que había guardado como un tesoro. La carta. Mi carta de aceptación. La prueba de que mi vida tenía un camino. La puse sobre la mesa y la empujé hacia él. Me aceptaron en la universidad, con beca completa. No te voy a pedir nada. No tienes que pagarme nada. Yo puedo salir adelante. El silencio que siguió fue cruel. Mi padre ni siquiera pareció impresionado. Solo tomó el papel con calma, lo miró por encima, y lo dejó sobre la mesa como si fuera una hoja sin valor. Eso se puede arreglar, dijo. Sentí un nudo en el pecho. No, no se puede arreglar. Es mi futuro. Pero para él no existía obstáculo. Ni mi esfuerzo. Ni mi sueño. Ni mi dignidad. Solo su plan. James entonces extendió su mano y tomó la mía. Su contacto fue frío, pesado, invasivo. Y yo sentí rechazo de inmediato. Un rechazo instintivo, visceral, como si mi piel supiera antes que mi mente que eso estaba mal. Me aparté rápido. Tan rápido que mi silla chirrió contra el piso. Quería gritar. Quería salir corriendo. Quería tirar todo al suelo, romper platos,
decirles que estaban locos, que esto no era un siglo pasado. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía atrapada. Como si las paredes se hubieran acercado. James se inclinó hacia mí, sin perder la calma, y me susurró lo suficiente para que solo yo lo escuchara. Puedes estudiar, no vas a perder tu beca. Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero solo me dieron más miedo. Porque no sonó a promesa. Sonó a control. Miré a mi padre buscando humanidad, buscando aunque fuera una señal de que esto era una broma cruel. Pero él solo me miraba como quien ya cerró un negocio. Y en ese momento entendí algo que me partió el alma. Esa semana familiar nunca fue para acercarnos. Esa semana fue para encerrarme. Y mientras todos seguían sentados como si nada, yo solo podía pensar una cosa. Tengo que salir de aquí, pero no sé cómo. Cuando la cena terminó, ya había fecha de boda. Fue un anuncio, dicho con la misma frialdad con la que se dice la hora o se cierra una puerta. En 2 días. 2 días. 2 simples días. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. 2 días no eran tiempo para pensar, para huir, para pedir ayuda, 2 días eran una sentencia. Mi madre no dijo nada. Ana tampoco. Solo asintieron, como si aquello fuera normal, como si mi vida se hubiera convertido en un calendario que otros podían organizar. Yo no dormí esa noche. Caminé por mi cuarto como un animal enjaulado, con la mente ardiendo. Pensé en salir corriendo, en buscar a una amiga, en ir a la universidad, en pedir ayuda, en gritarle al mundo que me estaban robando la vida. Pero cada idea chocaba con la misma pared. No tengo tiempo. A la mañana siguiente lo intenté. Abrí el cajón donde escondía mi dinero, ese dinero que había guardado durante años trabajando en cafeterías y almacenes, contando monedas con los dedos cansados, renunciando a pequeñas alegrías para construir una salida. Pero cuando lo abrí, no había nada. Me quedé mirando el espacio vacío como si fuera un error, como si mis ojos estuvieran equivocados. Volví a revisar. Saqué la ropa, revisé entre las medias, bajo la caja, dentro del bolso, debajo del colchón. Nada. El dinero había desaparecido. Mis piernas temblaron y me senté en la cama. No fue un robo cualquiera. Fue un mensaje. Mi padre ya había tomado todas las medidas. Todo estaba calculado. No solo había decidido mi futuro, también había cortado mis caminos. Esa mañana, el miedo se convirtió en desesperación. Esa misma tarde intenté salir. Aproveché un momento en que la casa parecía tranquila. Tomé mi bolso, metí lo primero que encontré, documentos, la carta de aceptación, una chaqueta. Mis manos iban tan rápido que ni siquiera sabía lo que estaba guardando. Abrí la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera delatarme. Pero no llegué ni a la reja. La voz de mi padre me detuvo como un disparo. ¿A dónde crees que vas? Me giré lentamente. Su mirada era pura furia. Intenté mentir. Intenté decir cualquier cosa. Pero mi voz se quebró antes de que las palabras salieran completas. Yo, no puedo hacer esto. Mi padre avanzó hacia mí. Y lo siguiente pasó tan rápido que mi mente lo recuerda como flashes, como escenas rotas. El primer golpe me dejó sin aire. Luego vino otro. Y otro. Caí al suelo. Sentí dolor en el brazo, en la espalda, en las piernas, en todas partes menos en la cara. Como si incluso en su brutalidad hubiera planeado la apariencia, como si supiera exactamente qué esconder. Yo lloraba sin poder respirar. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Solo escuchaba su voz encima de mí, dura, llena de odio. No vas a arruinar esto. No vas a destruir lo que me costó construir. Tú vas a hacer lo que yo digo. Pensé que me mataría. Lo pensé de verdad. En un momento, mientras sentía el peso de su mano y el mundo se volvía oscuro, creí que ahí terminaba todo. Que mi vida iba a apagarse en el suelo de mi propia casa, sin que nadie hiciera nada. Cuando terminó, me quedé tirada, temblando, con el cuerpo ardiendo y el alma rota. Mi madre no entró. Ana no apareció. Nadie preguntó. Nadie me defendió. Solo escuché pasos alejándose, como si lo que acababa de pasar fuera parte del plan. Los 2 días pasaron como una pesadilla.
No recuerdo bien qué comí. No recuerdo si dormí. Solo recuerdo el dolor en el cuerpo y el dolor más grande en el pecho, ese que no se veía, pero pesaba como una roca. Y llegó el día. La boda. Me vistieron como si me prepararan para una ceremonia y no para una condena. Mi madre me peinó sin mirarme a los ojos. Ana me ayudó a ponerme el vestido con manos rápidas, indiferentes, como quien termina una tarea. Yo me veía en el espejo y no me reconocía. Mi mirada estaba vacía. Mi piel tenía marcas escondidas. Y mi corazón estaba gritando por dentro. Pero nadie lo escuchaba. La ceremonia fue sencilla. Solo familia. Sin música alegre, sin emoción real, sin amor. Solo formalidad. James estaba ahí, impecable, serio, como si todo fuera parte de un proceso empresarial. Yo caminé hacia el altar como quien camina hacia un abismo. Mis piernas se movían, pero no porque yo quisiera, sino porque no tenía elección. El sacerdote habló. Las palabras de unión y promesa sonaban ridículas, crueles, casi ofensivas. Yo apenas escuchaba. Solo sentía el latido desesperado de mi corazón y el peso de la mirada de mi padre detrás de mí, vigilando cada movimiento. Cuando llegó el momento de decir sí, mi voz no salió. Se quedó atorada. Me quedé quieta, paralizada. Y entonces mi padre carraspeó desde el fondo. Ese simple sonido fue suficiente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El miedo me obligó a hablar. Sí, susurré. James tomó mi mano. Y esta vez no me aparté. No porque no quisiera, sino porque ya estaba demasiado cansada para resistir. Y mientras me subía al auto con James, con el vestido aún puesto y el corazón destrozado, miré por última vez mi casa. Esa casa donde crecí. Esa casa donde aprendí a callar. Y me di cuenta de que no estaba dejando un hogar. Estaba dejando una prisión. Pero lo peor era esto. Yo no sabía si iba camino a algo mejor. O a algo aún más oscuro. Después de la boda, nos fuimos a vivir aparte. La casa era bonita, demasiado limpia, demasiado silenciosa, como si todo estuviera diseñado para parecer normal. Por fuera, cualquiera habría dicho que yo había tenido suerte, un esposo joven, profesional, con dinero, un hogar propio, estabilidad. Pero yo sabía la verdad. La normalidad era solo una fachada. Los primeros días James fue educado, casi paciente. Me hablaba con esa calma fría que siempre lo acompañaba, como si cada palabra estuviera medida, calculada. Y por un instante, mi mente quiso engañarse pensando que tal vez las cosas podrían ser menos terribles de lo que yo imaginaba. Hasta que llegó la primera noche. James quiso iniciar intimidad, como si fuera un derecho automático. Como si mi cuerpo le perteneciera por el simple hecho de haber pronunciado un sí obligado. Yo me quedé rígida. No estaba preparada. No quería. Me faltaba el aire, como si el techo se me viniera encima. Le dije que no, que necesitaba tiempo. Él no gritó esa vez, pero su mirada se endureció, se volvió más oscura. No entiendo cuál es el problema, dijo. Como si el problema fuera mi miedo, no su insistencia. Al principio se contuvo. Pero cada día se desesperaba más. Se irritaba con facilidad. Se volvía impaciente, áspero. Y yo, aunque no lo amaba, aunque no sentía nada por él, sabía lo inevitable. Tarde o temprano tendría que ceder. James no era feo. Eso era lo peor. Porque nadie hubiera creído mi historia si yo la contaba. Nadie hubiera imaginado que detrás de su rostro serio y su ropa impecable había alguien capaz de apagarme lentamente. Era frío como el hielo. No hacía nada para que naciera cariño, no buscaba cercanía, no construía confianza. Al contrario, cada día me trataba con más dureza, como si mi resistencia lo ofendiera. Como si yo fuera un objeto que no funcionaba como él quería. Y aún así, me aferré a una sola cosa. La universidad. Entré a estudiar medicina. Ese era mi sueño desde antes de todo. Desde antes de James. Desde antes de la semana familiar. Era lo único que seguía siendo mío. Y yo estaba decidida a no permitir que me lo arrebataran. James dijo que estaba de acuerdo. Dijo que podía estudiar.
pero su permiso no era libertad. Era una correa larga. Porque el infierno apenas comenzaba. James me vigilaba. Y yo no lo sabía. Yo creía que ir a clases me daba un respiro, que la universidad era un espacio donde podía respirar sin sentir su sombra encima. Empecé a hacer amigos. Personas normales, jóvenes como yo, con sueños, con conversaciones sencillas. Nada raro. Nada indebido. Solo humanidad. Hasta que un día interactué con un compañero, una conversación casual, una risa pequeña, un comentario inocente. Esa noche, James me miró como si yo hubiera cometido un crimen. No preguntó. No escuchó explicaciones. Solo explotó. El primer golpe me dejó sin equilibrio. El segundo me rompió la respiración. Y luego vino la paliza. No había razón. No había lógica. Solo rabia. Solo posesión. Sus manos eran como cadenas. Su voz era un veneno. Me acusaba de cosas que no hice, me insultaba como si yo fuera lo peor del mundo. Y yo lloraba, temblaba, intentaba cubrirme, pero no importaba. Después, me obligó. Me obligó a tener intimidad. Fue horrible. No puedo describirlo sin sentir el mismo vacío de esa noche. Mi cuerpo no reaccionaba, mi mente se desconectó, y yo solo miraba el techo, esperando que terminara, como quien espera que pase una tormenta que no puede detener. Cuando todo acabó, me quedé en silencio. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me levanté como un fantasma y fui al baño. Me bañé por horas. Me restregué la piel hasta sentir ardor, hasta sentir que me quemaba, como si el agua pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero no se iba. La suciedad no estaba en mi cuerpo. Estaba en mi alma. Esa noche me sentí vacía. Sucia. Rota. A partir de entonces, empecé a tomar precauciones. Compré pastillas para planificar. Las escondí como si fueran oro. Como si fueran mi último salvavidas. En zapatos, entre ropa, en rincones donde él jamás imaginaría que yo podía guardar algo. Me tocaba robarle dinero para comprarlas. Porque él quería un hijo. Y yo no podía traer una vida al mismo infierno donde yo estaba atrapada. No iba a darle esa victoria. Con el paso de los meses, el miedo se volvió rutina. La violencia se volvió parte del calendario. Si yo hablaba con algún hombre, si un compañero se reía conmigo, si alguien me acompañaba a la salida. James lo sabía. Siempre lo sabía. Y cada vez, el castigo era el mismo. Golpes. Insultos. Control. Y luego, intimidad obligada. A veces él se detenía por semanas, decía que yo era defectuosa. Que no servía. Que algo estaba mal en mí porque no quedaba embarazada. Y yo tragaba saliva y fingía dolor, fingía tristeza, fingía culpa, mientras por dentro agradecía cada día que no hubiera un hijo creciendo en mi vientre. Con el tiempo, los golpes dejaron de tener motivo. Ya no dependían de si yo hablaba con alguien. Ahora dependían del estado de ánimo de James. De si su día había sido malo. De si algo lo frustraba. De si simplemente despertaba con ganas de destruirme. 2 años pasaron así. 2 años de miedo disfrazado de matrimonio. 2 años de sobrevivir. 2 años esperando graduarme para escapar. Yo contaba los semestres como quien cuenta días de condena. Hasta que un día encontré algo que cambió el miedo, por algo peor. Estaba buscando unos documentos en sus cosas, algo relacionado con la universidad, y abrí una caja escondida. Dentro había sobres, papeles, carpetas viejas. Y fotos. Fotos mías. Decenas. Cientos. Yo en el colegio. Yo caminando. Yo en una tienda. Yo en la calle. Yo sentada con amigas. Yo con uniforme. Yo, con 16 años. Me quedé helada. Mis manos empezaron a temblar. Era como si mi corazón se hubiera detenido un segundo. Esas fotos no eran normales. No eran recuerdos de un novio enamorado. Eran el archivo de alguien obsesionado. Como un cazador guardando trofeos. Sentí un escalofrío subir por mi espalda.
James no había aparecido en mi vida por casualidad. James me había elegido. Desde antes. Mucho antes. Y esa idea me dio ganas de vomitar. A partir de ese momento, mi desesperación creció. Ya no solo quería irme. Ahora quería huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero James empezó a cambiar. Se volvió más controlador, más paranoico. Empezó a encerrarme, a impedir que saliera, a decir que yo no necesitaba tanto estudio, que una mujer casada debía priorizar su hogar. A veces me quitaba las llaves. A veces me escondía el celular. A veces simplemente cerraba la puerta con seguro y se iba, dejándome dentro como si yo fuera un perro. Yo trataba de portarme bien. Me volví experta en no provocar. En hablar lo necesario. En bajar la mirada. En sobrevivir. Aguantaba porque tenía una meta. Graduarme. Salir. Escapar. Pero James no iba a dejarme ir tan fácil. Y entonces, en medio de ese infierno, apareció alguien inesperado. Carlos. Un chico de intercambio. Era de Corea. Y la primera vez que lo vi, fue como si algo dentro de mí despertara después de años dormido. Mi corazón latió con fuerza por primera vez en mucho tiempo. Como si mi cuerpo recordara lo que era sentirse vivo. Carlos tenía una energía diferente, una mirada limpia, una sonrisa tranquila. No me miró como propiedad. No me habló como quien evalúa un objeto. Me habló como si yo fuera una persona. Y eso fue lo más peligroso que me podía pasar. Porque en ese instante supe que había algo peor que el dolor. Descubrir lo que era la libertad, mientras todavía estás encerrada. Carlos y yo empezamos una amistad escondida. Al principio eran solo conversaciones cortas, miradas rápidas en los pasillos, mensajes breves que yo borraba de inmediato, como si fueran evidencia de un crimen. Me cuidaba incluso de sonreír demasiado, porque en mi vida una sonrisa podía convertirse en una sentencia. Carlos no entendía. No entendía por qué yo miraba a todos lados antes de hablarle. ¿Por qué mi voz bajaba como si siempre hubiera alguien escuchando? ¿Por qué me sobresaltaba cuando alguien me tocaba el hombro? ¿Por qué mis ojos parecían pedir perdón incluso cuando yo no hacía nada malo? Él insistía, pero con respeto. No me presionaba. Solo estaba ahí, como si su presencia fuera un refugio silencioso. Hasta que un día ya no pude más. Algo dentro de mí se quebró. No fue un momento dramático, ni una escena de película. Fue algo simple. Carlos me preguntó si estaba bien, y yo me quedé mirándolo como si esa pregunta fuera la primera vez que alguien realmente se preocupaba por mí. Y entonces hablé. Le conté todo. Desde Ana y la indiferencia de mi familia, hasta la semana familiar, la sorpresa, la boda en 2 días. Le conté los golpes, las amenazas, el miedo. Le conté sobre James. Sobre la vigilancia. Sobre las palizas. Sobre la intimidad obligada. Sobre las pastillas escondidas. Sobre la sensación de bañarme por horas y aún así sentirme sucia. Y mientras yo hablaba, la cara de Carlos se transformaba. Su sonrisa se apagó. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si cada palabra mía fuera un golpe directo en su pecho. Cuando terminé, el silencio fue tan pesado que parecía imposible respirar. Carlos apretó los puños. Sus labios temblaron. Él se acercó despacio y me tomó la mano con cuidado, como si temiera que incluso el contacto pudiera lastimarme. «Vamos a sacarte de ahí», susurró. «Te lo prometo». Y por primera vez en años. Alguien me prometía algo sin querer usarme. Ese semestre de intercambio, Carlos no lo usó para turismo ni para fiestas, como hacían otros. Lo usó para conocerme. Para entender mi miedo. Y para construir una salida. Un día, cuando ya había investigado todo, me miró fijo y dijo las palabras que yo jamás había imaginado escuchar. «Escapa conmigo. Vámonos a Corea». Me quedé helada. Mi mente gritó que era imposible. Que no se podía. Que James me encontraría. Que mi padre haría algo peor. Pero Carlos no hablaba con emoción ciega. Él tenía un plan. Un plan elaborado, frío y calculado, como si hubiera convertido mi sufrimiento en una misión personal. Me habló de cambios de imagen. De documentos falsos. De rutas.
de cómo sacarme del país sin levantar sospechas. Era riesgoso, peligroso, ilegal. Pero en ese momento lo entendí con claridad absoluta. Arriesgarlo todo era mejor que morir lentamente. Acepté. Y desde ese día, cada amanecer fue una cuenta regresiva. Cada golpe de James era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Cada día en la universidad era una mezcla de esperanza y terror. Hasta que llegó el día. La mañana de la huida. Esa mañana no podía caminar bien. James me había dado una golpiza la noche anterior, una de las peores. Me dolía todo. Sentía el cuerpo pesado, como si mis huesos fueran de vidrio. Pero aún así me levanté. Me puse la ropa de siempre, holgada, oscura, sin forma, esa ropa que James me obligaba a usar para que nadie me mirara. Me miré al espejo y vi el reflejo de alguien que ya no parecía una mujer, sino un fantasma. Pero ese día yo tenía algo diferente. Algo que James nunca me había visto tener. Decisión. Salí de la casa con pasos lentos, controlando el dolor, respirando despacio para que no se notara el temblor. Cada esquina me parecía una trampa, cada carro estacionado me parecía una amenaza. Cuando llegué a la universidad, vi a Carlos esperándome. Su mirada se clavó en mí y se llenó de rabia contenida al notar cómo caminaba. Pero no dijo nada. Solo se acercó y me guió con rapidez hacia un edificio apartado, un salón aislado que ya estaba preparado. Y ahí estaba ella. Una maquilladora profesional. Cuando la vi, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Todo estaba listo. Carlos cerró la puerta con seguro. Hoy empieza tu vida, me dijo. Yo apenas pude asentir. La maquilladora empezó a trabajar como si estuviera transformando a alguien para un escenario, pero esto no era teatro. Era supervivencia. Maquillaje. Correctores. Sombras. Polvos. Cada marca, cada moretón, cada señal de mis noches de horror era cubierta con precisión. Luego vino el cabello. Corte. Tijeras rápidas. Un cambio de color que me hizo sentir irreconocible. Después los lentes de contacto. Cuando me los puso, mi mirada cambió por completo. Era como si otra persona me devolviera la mirada desde el espejo. Y finalmente, la ropa. Carlos había llevado un conjunto completamente distinto. Cuando lo vi, mi garganta se cerró. Era ropa bonita. Ropa real. No era grande, no era escondida, no era triste. Me la puse temblando. Y cuando me miré al espejo, me eché a llorar. No porque me viera perfecta, sino porque me vi libre. Me vi como una mujer joven. Como una estudiante. Como alguien que podía existir sin pedir permiso. Yo no recordaba la última vez que me había visto así. Carlos se acercó, y con una voz suave dijo: Mariana, así eras tú. Solo que te la habían quitado. Me limpié las lágrimas, respiré hondo y supe que no podía retroceder. Afuera, el campus estaba lleno de estudiantes. Risas. Conversaciones. Gente caminando sin miedo. Y en medio de todo ese caos, mi corazón golpeaba como tambor de guerra. Porque James tenía ojos en mí. Siempre. Pero esa vez, yo ya no era yo. Yo era otra. Una versión de mí que nadie conocía. Caminé entre los estudiantes como si fuera una más, con la cabeza alta, con el dolor escondido, con el terror en la garganta y la esperanza en la sangre. Vi a lo lejos un hombre mirando. Me congelé. Por un segundo pensé que era uno de los vigilantes de James. Pero no. Solo era un estudiante cualquiera. Seguí caminando. Paso tras paso. El mundo parecía lento, como si el tiempo se estirara. Hasta que llegué a la salida. Ahí estaba el carro de Carlos. Mi corazón casi se sale del pecho. Subí rápido. Carlos arrancó sin mirar atrás. Y en el instante en que las ruedas avanzaron, sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo. Yo estaba huyendo. Huyendo de verdad. Huyendo hacia la vida. Carlos manejaba con firmeza, sin hablar demasiado. Sus manos apretaban el volante, sus ojos iban atentos a cada retrovisor. Y yo miraba por la ventana como si el mundo fuera nuevo.
Las calles. Las personas. El cielo. Todo se veía distinto cuando sabes que estás escapando del infierno. Ese mismo día, en la noche, salíamos rumbo a Corea. El plan estaba en marcha. Y aunque sabía que James iba a explotar, que iba a buscarme, que su ira sería brutal. Por primera vez. Yo no tenía miedo. Porque nada podía ser peor que los 2 años de golpes, control y oscuridad. Nada. Mientras el carro avanzaba, cerré los ojos y respiré. Y me repetí en silencio, como una promesa. Si sobrevivo a esto, nunca más volveré a ser una prisionera. El aeropuerto olía a metal, a café, a prisa. Gente caminando con maletas, niños llorando, voces en altavoces anunciando vuelos, pasos rápidos, ruedas golpeando el piso, y sin embargo, para mí todo estaba en silencio. Porque el ruido más fuerte no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Cada sonido me parecía una alarma. Cada mirada ajena me parecía sospecha. Yo caminaba junto a Carlos, tratando de parecer normal, tratando de fingir que no estaba huyendo de un hombre que me había convertido en prisionera. Carlos iba firme. Seguro. Pero su mandíbula estaba tensa. Él también tenía miedo. Solo que el suyo era un miedo controlado, el mío era un miedo antiguo, sembrado a golpes. Respira, me susurró sin mirarme. No voltees. Yo asentí, aunque mis manos temblaban dentro de los bolsillos. Había un nombre en mis documentos que no era el mío. Un pasaporte que me abría una puerta, y al mismo tiempo podía convertirse en mi condena si alguien lo notaba. Caminamos hacia el mostrador de check-in. En mi cabeza, una voz repetía. Si te descubren, estás perdida. Y lo peor era que no era paranoia. Era realidad. James tenía dinero. Tenía poder. Tenía contactos. Tenía esa obsesión enfermiza que yo había visto en aquellas fotos escondidas como un altar. Yo era su propiedad. Y él no iba a aceptar perder lo que creía suyo. Cuando llegamos al mostrador, la mujer que atendía tomó los documentos. Los revisó. Tecleó algo. Miró la pantalla. Volvió a mirarme. Yo sentí que el estómago se me vaciaba. Mis piernas temblaron. La mujer frunció el ceño. Volvió a mirar el pasaporte. Yo sentí el sudor frío bajando por mi espalda. ¿Todo bien?, preguntó Carlos con calma. La mujer no respondió de inmediato. Miró la foto. Me miró a mí. Y en ese instante, vi mi vida completa pasar por mis ojos como un relámpago, la mesa familiar, la boda en 2 días, los golpes, el baño interminable, la sensación de asco, y el miedo de volver a caer en manos de James. La mujer finalmente selló los documentos. Buen viaje. Carlos sonrió. Yo casi me derrumbé. Caminamos. Caminamos rápido. Y cuando por fin cruzamos la última puerta de seguridad y vimos la sala de embarque. Mis rodillas casi no me sostuvieron. Mis manos temblaban como si estuvieran vivas. Carlos se agachó frente a mí y me habló con firmeza. Ya está. Ya salimos. Yo lo miré sin poder creerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de incredulidad. Porque por primera vez en años, yo estaba fuera del alcance de James. Cuando anunciaron el vuelo, subimos al avión. Yo me senté junto a la ventana. Y mientras el avión despegaba, mientras la ciudad se hacía pequeña y el cielo se abría como un océano infinito, sentí que algo dentro de mí se soltaba. Como si las cadenas invisibles se rompieran una por una. Miré las nubes. Y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Carlos no dijo nada. Solo tomó mi mano. Corea fue como despertar en otro mundo. Las calles eran distintas. El idioma era música rápida que yo no entendía. Las luces parecían más vivas. La gente caminaba sin mirarme, sin juzgarme, sin conocer mi pasado. Allá yo no era la esposa de James. Allá no era la hija de mi padre. Allá no era la hermana menor. Allá yo era nadie. Y por primera vez, ser nadie se sintió como un regalo. Carlos me consiguió un lugar seguro. Una habitación pequeña, sencilla,
pero con algo que nunca había tenido. Una puerta que podía cerrar por voluntad propia. Un nombre nuevo llegó con la nueva vida. Yo lo pronuncié frente al espejo varias veces, como si fuera un hechizo, como si decirlo pudiera borrar el pasado. Me miré. Todavía había miedo en mis ojos. Todavía había heridas invisibles. Carlos se convirtió en mi puente hacia el mundo. Me enseñaba palabras básicas, me llevaba a conocer lugares, me hablaba de su cultura con una paciencia infinita. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi risa volvió. Al principio era tímida, como si mi cuerpo no recordara cómo se hacía. Luego fue más natural. Más real. Y un día, caminando por una calle llena de árboles, Carlos me miró y dijo: cuando sonríes, pareces otra persona. Yo lo miré en silencio. Porque no era otra persona. Era yo. La Mariana que nunca me dejaron ser. El amor no llegó como un incendio. Llegó como una vela. Carlos nunca me exigió nada. Nunca me presionó. Nunca me tocó sin preguntarme. A veces yo temblaba cuando alguien se acercaba demasiado, y él se detenía. Está bien, decía. No tienes que correr si no quieres. Y eso me rompía por dentro. Porque yo estaba acostumbrada a que el amor doliera. A que el cariño fuera un precio. A que la intimidad fuera una obligación. Con Carlos era diferente. Era cuidado. Era paciencia. Era respeto. Fue en esa calma donde floreció algo que yo creía imposible. Un amor verdadero. Un amor nacido en medio de cicatrices. Un amor que no pretendía salvarme, sino acompañarme mientras yo me reconstruía. Y cuando por fin lo besé por voluntad propia, sentí que el pasado perdía fuerza. Como si el infierno quedara atrás. Como si mi cuerpo, por fin, me perteneciera otra vez. Tiempo después, me enteré de lo que ocurrió en mi país. Mi familia me buscó por un tiempo. No porque me amaran. Me buscaron porque James les quitó el apoyo económico después de mi desaparición. El hombre al que me habían entregado como si fuera un sacrificio, los castigó quitándoles lo único que les importaba, el dinero. Y la verdad salió sola. Mi hermana Ana había hablado pestes de mí en redes sociales. Decía que yo era una ingrata, una desagradecida, una traidora. Decía que abandoné a mi familia, que dejé a un buen esposo, que destruí el honor de todos. Ana siempre fue buena para brillar. Pero también para ensuciar. Con el tiempo, supe lo inevitable. Perdieron la empresa. Perdieron la casa. Todo lo que mi padre creyó salvar vendiéndome, se derrumbó. Y Ana, la consentida, la favorita, la que nunca tuvo que cargar con nada, terminó trabajando todo el tiempo para mantenerlos a flote. Cuando lo supe, no sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Solo sentí una extraña calma. Como si la vida hubiera cerrado una cuenta pendiente sin pedirme permiso. Una noche, mientras Carlos dormía, yo me senté frente a una mesa pequeña y escribí una postal. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de soltar. Escribí su dirección. La dirección de la casa que ya no existía. Pero sabía que el correo encontraría el camino. Y escribí: gracias. Esa palabra me dolió. Pero la escribí. Porque era cierta. Gracias por ignorarme. Gracias por callar cuando me golpeaban. Gracias por venderme como si yo no fuera nada. Gracias por romperme. Porque aprendí a reconstruirme sin ustedes. Porque en el momento en que me perdieron, yo me encontré. Porque lejos de su control, lejos de su indiferencia, lejos de su crueldad, descubrí que yo también podía brillar. Que yo también podía vivir. Que yo también podía amar. Les escribí que no les guardaba rencor. No porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Les dije que esperaba que la vida les enseñara lo que a mí me enseñaron a golpes. Y al final, dejé la frase que cerró esa etapa como una lápida. No los odio, pero para mí están muertos. Firmé con mi nuevo nombre. Cuando terminé, cerré la postal, la metí en el sobre y sentí una ligereza extraña. Como si acabara de enterrar un pasado que me perseguía desde niña. Al día siguiente la envié. Y mientras la dejaba en el buzón,
el viento me golpeó el rostro. Era frío. Pero ya no era un frío como el de James. Era el frío de la libertad. Ese mismo día, caminando junto a Carlos, lo miré y entendí algo que nunca había entendido antes. El mundo no pertenecía a mi padre. Ni a Ana. Ni a James. El mundo me pertenecía a mí. Y esta vez, nadie iba a arrebatármelo. Final, donde termina el miedo. El pasado no se fue en silencio. Cuando James descubrió que Mariana había escapado, desató su furia como una tormenta. Intentó buscarla, amenazarla, manchar su nombre, mover influencias, pero esta vez no estaba enfrentando a una joven indefensa. Esta vez, Mariana no estaba sola. Carlos expuso el caso. Contó la verdad completa, sin miedo y sin adornos, la violencia, el control, el encierro, el horror detrás de un matrimonio. Y cuando la historia salió a la luz, ocurrió algo que Mariana jamás imaginó. La gente la creyó. El país la apoyó. Corea no se convirtió en su escondite, se convirtió en su refugio. El escándalo fue tan grande que James terminó vetado del país. Se le prohibió la entrada, se cerraron puertas, y por primera vez en su vida él sintió lo que era no tener control. Mariana, en cambio, empezó a sanar. Terminó su carrera. Se convirtió en médica. Y no solo cumplió su sueño, se volvió una profesional reconocida, admirada por su inteligencia y por su corazón. Muchos la aplaudían por lo que hacía, sin saber todo lo que había sobrevivido para llegar ahí. Carlos y Mariana se quedaron juntos. No como una huida desesperada, sino como una elección. Y con el tiempo construyeron una vida nueva, una vida real, una vida limpia. Tuvieron hijos. Una casa llena de risas. Un hogar donde nadie gritaba. Donde el amor no dolía. Donde Mariana, por fin, podía dormir sin miedo. Y una noche, mientras miraba a Carlos jugando con sus hijos, Mariana entendió algo simple pero inmenso. Ella no solo escapó. Ella volvió a nacer. Y el infierno que una vez fue su vida quedó atrás, como una historia lejana que ya no podía tocarla.